la parte de transporte de sedimentos. Es una parte bastante interesante y explica muchos fenómenos que se da en la hidráulica fluvial. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a empezar. A ver pues, si yo puedo escribir en mi pizarra y ustedes ven. La parte de no se escribe nada. No, porque no se escribe. Ya que no me está escribiendo mi pizarra. Debería de escribir ahora. A ver. Ancho. Sí, así me escribir. Me voy a escribir. Perfecto, ahora sí escribe. Bueno, entonces hoy vamos a empezar, como les dije, una parte bastante interesante, que es la parte de transporte de sedimentos. Para que ustedes entiendan, primero les voy a explicar unos cuantos conceptos de la parte de transporte de sedimentos. Le voy a explicar para la gente que no tuvo hidráulica uno conmigo, le voy a explicar un poquito la parte de capa límite, porque tiene todo que ver en cómo se produce el fenómeno del transporte, especialmente el transporte de fondo. ¿Ok? Imagínense que ustedes tienen un flujo que está yendo de izquierda a derecha, ¿sí? Esto puede ser una tubería, puede ser un canal, lo que ustedes quieran, ¿está bien? Un flujo que va de izquierda a derecha. Y en el medio de este flujo tenemos una placa finita, ¿ok? Una placa finita, ¿sí? Esto que yo les estoy mostrando es la experiencia de Pram, ¿ok? ¿Qué va a pasar con este flujo al encontrarse con esta placa? ¿Sí? Si yo hago un zoom en esta placa que tenemos aquí, voy a hacer un zoom para ver mejor lo que está pasando. Entonces vamos a ver la superficie de la placa, ¿ok? Y vamos a ver una zona en que eh, se produce una inestabilidad en el flujo, ¿ok? Si yo pudiera poner estas velocidades que le indiqué acá al principio como una distribución de velocidades similar a esta, yo dentro de esa capa que estoy teniendo aquí, que se denomina generalmente como capa límite, yo no voy a tener esta misma distribución de velocidades que estoy teniendo en la parte externa de mi flujo, ¿ok? O sea, acá en la parte externa a esa capa, yo voy a seguir teniendo la misma distribución de velocidades que tenía antes. Si fuera con esta constante, voy a seguir teniendo una distribución de velocidades constante, pero dentro de esta capa, por efecto de la viscosidad que se tiene, ya no voy a tener esa distribución de velocidades, voy a tener una distribución de velocidades diferente. Distribución de velocidades diferente, variable, en media tendría esa forma que le estoy dibujando ahí, donde recuérdense que por la condición de no deslizamiento, si mi placa está quieta, acá voy a tener una velocidad nula, y en contacto con el flujo voy a tener un valor de velocidad igual a la velocidad que estamos teniendo en el flujo, ¿sí? ¿Para qué es importante que le explique esto? Porque aquí voy a tener lo que normalmente nosotros denominamos como delta, que sería el espesor de la capa viscosa, ¿ok?
delta, que es el espesor de la capa viscosa. En la parte interna de esta capa, generalmente nosotros tenemos un flujo que se asemeja a un flujo laminar, pero en la parte externa de esta capa no. ¿Ok? Ahora a partir de eso, entonces vamos a empezar a explicar los conceptos de el transporte de sedimentos en sí. ¿Ok? Nunca dejan de ver mi pizarrita, ¿verdad? No. No, profe, se continúa viendo. Vamos a cambiar de hoja en la pizarra. No puedo cambiarme de hoja en mi pizarra. Mouse. Ahora sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a analizar un poquito si tuviéramos un gran canal. ¿Ok? Vamos a tener nuestro fondo de canal. Este puede ser un canal natural, puede ser un canal artificial. Para que exista el transporte de sedimentos deberíamos tener algún tipo de material suelto en la parte inferior. Puede ser arena, puede ser un limo, puede ser una roca, algún tipo de triturada. ¿Okay? Está habiendo un flujo de izquierda a derecha. ¿Sí? Si yo hiciera la distribución de velocidades para este canal que tengo aquí, ¿qué tipo de distribución de velocidades tendría? Vamos a hacer otro colorcito. Voy a tener algo así. ¿Dónde va a ser la velocidad máxima hasta el próximo a la superficie? Y la velocidad mínima va a estar próxima al fondo. ¿Ok? Si yo pudiera dibujar y fuera apreciable visiblemente en la capa que yo les mostré hace rato, el espesor de mi capa viscosa, voy a exagerar en tamaño solamente para que se vea, tendría aquí en alguna parte un espesor de capa viscosa. ¿Ok? Esto estamos suponiendo que es un flujo turbulento, ¿ok? Es mucho más fácil encontrar en la naturaleza un flujo turbulento que un flujo no turbulento, recuérdense. Generalmente yo flujos laminares voy a tener, no sé, si tenemos una viscosidad muy alta, por ejemplo, podría llegar a tener un flujo laminar. Completamente laminar, ¿sí? Recuérdense que en las proximidades de la pared uno podría llegar a asimilar esto a un flujo laminar. Pero una vez que me estoy alejando de la pared, ya no. O sea, el flujo en general es turbulento. ¿Ok? Tal vez un lodo, por ejemplo, que se esté trasladando podría llegar a encontrar en la naturaleza como un flujo laminar. Tenemos, entonces, ese es nuestro caso de estudio. Vamos a analizar entonces ahora. Voy a analizar una partícula que esté en mi suelo. ¿Ok? Y acá tengo mi suelo y tengo esta partícula en el suelo. ¿Sí? Solamente por la dimensión que tiene esta partícula, yo voy a tener en la parte superior de la partícula, comparando la parte superior con la parte inferior, en la parte superior voy a tener una velocidad v mayor, me vale 1, que la velocidad en la parte inferior de la partícula. Esto de por sí solo me va a provocar un efecto, ¿está bien? Por esta diferencia de velocidades que tengo. ¿Sí? Recuérdense que yo les puse la partícula de esta forma, o sea, yo les puse que mi capa límite está por aquí. Estamos analizando ese primer caso. ¿Ok? Entonces, por ese efecto, solamente por la diferencia de velocidades, esto va a tender a girar. ¿Está bien? Imagínense que esto está en contacto con el suelo acá en un solo punto. ¿Sí?
Pero este no es el fenómeno predominante para el movimiento de esta partícula de sedimento que tengo en mi fondo. Otra de las cosas que ocurren va a ser que yo voy a tener presiones mucho menores en esta zona que en la zona inferior de mi partícula. ¿Está bien? Acá voy a tener presiones menores y acá voy a tener presiones mayores. ¿Qué va a pasar con eso? Que yo tenga presiones menores en la parte superior y mayores en la parte inferior. ¿Qué puede pasar con eso? A ver si alguien Va a sabe. tender a levantar la partícula. Va a tender a levantar la partícula, como el efecto en el ala de un avión. ¿Está bien? Va a tender a sustentar mi partícula para arriba. ¿Está bien? Esta diferencia de presión que existe. ¿Ok? Recuérdense que el flujo siempre tendía a ir de mayor a menor, de un punto más a un punto de menos. Así mismo va a pasar acá. Entonces esto va a tentar a levantar mi partícula, a sustentar mi partícula. Entonces, cuando yo tengo una partícula, como estamos viendo, una partícula más chica, que me produce más chiquitita como la que estamos viendo. Voy a ponerme el auricular así ustedes no se escuchan cuando... ¿Me escuchan igual bien? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Así ustedes no se van a escuchar ustedes mismos, pues no hay ese eco. Ahora sí no se escucha, profe, se escucha muy lejano. Se escucha lejos. Entonces me voy a sacar nomás otra vez. Ustedes mismos, pero no importa. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Cuando mi partícula es más chiquitita, fíjense que mi capa viscosa, ¿está bien? Este era mi delta, el espesor de mi capa viscosa, este era el espesor de mi capa viscosa. Mi partícula es más chiquitita, probablemente esto se empezará a mover. Esto si es suficientemente grande, esta diferencia de presión, esto se va a levantar. Una vez que la partícula sale al flujo turbulento, una vez que la partícula ya salió al flujo turbulento, imagínense que era esta partícula que estaba acá. Esto ya salió al flujo turbulento, ya es mucho más fácil que se mantenga dentro del flujo porque la turbulencia hace esfuerzos mucho más grandes que la sustentación. ¿Ok? Entonces, si mi partícula es chiquitita, mi partícula, vamos a llamarle E al tamaño de mi partícula, un tamaño característico de mi partícula, vamos a llamarle E. Si E es menor al espesor de mi capa límite, el espesor de la capa viscosa, ¿ok? Entonces, generalmente, mis partículas van a empezar a mover por sustentación, ¿ok? Se explica de esta manera. O sea, si yo les pregunto cómo se va a mover una partícula de tamaño inferior a una partícula muy pequeñita, ustedes me tienen que explicar si este muy pequeñito es menor que el tamaño de la capa viscosa, entonces se va a mover por sustentación y más en el dibujito aunque sea. ¿Ok? Caso 1 era ese. Caso 2 ahora, ¿sí? Vamos a hacer otra mi partícula de mi fondo. Voy a tener acá una partícula, ¿sí? Que fíjense que les dibujé más amorfa y que es más grande que mi espesor de mi capa viscosa. ¿Sí? Dejo acá mi partícula así, más grande. Y que es de un tamaño tal, y este es el espesor de mi capa viscosa, el tamaño de mi partícula es mayor ahora que el espesor de mi capa viscosa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Recuérdense ustedes que yo les dije
que el flujo circundante que tenemos aquí, como se da en casi todos los ríos, es un flujo turbulento. Recuérdense que el flujo turbulento es un flujo totalmente tridimensional, o sea, al ser un flujo tridimensional, digamos que se mueve en cualquier sentido, ¿sí? No se mueve solamente en el sentido de la corriente. Tiene movimientos en todos los sentidos, tiene velocidades hacia todos los sentidos, tiene muchas vorticidades ese flujo. Todo eso va a provocar diferentes tipos de fuerzas, ¿sí? Fuerzas completamente tridimensionales que van a actuar en esta cara que está expuesta a este flujo, ¿sí? Algunas de ellas resultantes para abajo y no van a hacer que esta partícula se levante, pero la mayoría de ellas, vamos a hacer otro color, la mayoría de ellas van a tender a hacer que esta partícula se mueva, ¿sí? Entonces va a tener generalmente un esfuerzo debido a la turbulencia mayor, ¿sí? No quiere decir que yo no tenga este efecto que vimos aquí, ¿sí? También tienen la diferencia de presión, también tienen la diferencia de velocidades, pero esos efectos son mucho menores que los efectos que podría causar la turbulencia, ¿ok? Entonces, en el caso en que mi partícula es mayor al espesor de la capa viscosa, el movimiento de esta partícula va a empezar por la turbulencia principalmente, por el efecto tridimensional de la turbulencia que va a hacer que esta partícula se desprenda del suelo. ¿Ok? ¿Sí? Otra vez, una vez que esta partícula ya salió al flujo, ¿sí? Depende del tamaño que tenga, de las velocidades que tiene este flujo y demás, para que esta ya sea una partícula en suspensión, o sea, permanezca en el flujo y siga moviéndose con el flujo, o sea, una partícula en saltación. Si es muy grande y su peso después le gana nuevamente a todas las fuerzas turbulentas y a las fuerzas, diferencia de presiones que tienen entre las partículas, este va a volver a caer si su peso es muy grande. Se va a ubicar en otra posición, va a pasar el mismo proceso, va a volver a saltar y va a volver a... Y así, entonces, es entonces como generalmente se producen las partículas que se mueven en sustentación, ¿ok? En saltación, o sea, va saltando por el fondo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sin embargo, si esta partícula era muy chiquitita y el flujo era lo suficientemente rápido, puede ser que esta partícula ya sea parte del movimiento de las partículas que se quedan dentro del flujo mismo. Entonces son partículas en sustentación. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí está claro? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Entonces repasemos un poquito, ¿sí? Yo puedo tener una partícula que es chiquitita, ¿ok? Si esta partícula es chiquitita y es menor que el tamaño de la capa viscosa, ¿qué va a pasar? Profe, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Si yo tengo una partícula chiquitita, cuyo tamaño es menor al tamaño de la capa viscosa, ¿cómo se va a empezar a mover esa partícula? Y van a haber dos efectos, la diferencia de velocidad y la diferencia de presión, pero el efecto predominante es la diferencia de presión. Así mismo, que eso hace un efecto de que se denomina sustentación. Entonces empieza el movimiento por sustentación. Eso se sustenta en el agua y luego es arrastrado por la corriente. ¿Ok? Perfecto. ¿Y qué pasa cuando la partícula es más grande que mi capa límite, que mi capa viscosa? El efecto predominante, o sea, con el cual va a empezar el movimiento de la partícula va a ser por la turbulencia principalmente. Por la turbulencia principalmente. Recuérdense que si tu partícula es más grande,
Va a necesitar luego una fuerza mucho más grande para empezar su movimiento porque tiene más peso, generalmente, ¿verdad? Si estamos hablando de 2 granos de arena, o sea, algo de similar densidad, ¿ok? Entonces probablemente no se pueda luego mover por sustentación una partícula muy grande. Ahora vamos a mostrar un ejemplo más, ¿sí? Vamos a ir un poquitito más arriba, ahí, para que entre, pero no se vaya a mi figura arriba. Ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una partícula que es más chiquitita? Es más chica que mi capa. Odio cuando me hace figuras que yo no quiero. Ya quiere pensar mucho esta pizarra. Siempre te piensa que voy a querer hacer otra clase de figura. Si yo tengo una partícula como la que estoy mostrando, ¿sí? Donde, si bien esta partícula en sí es, es más chica que la capa viscosa, o sea, visiblemente se está viendo que esta partícula es más chica que la capa viscosa. Este sería mi espesor de mi partícula. Y este sería mi tamaño de mi capa viscosa. ¿Sí? Se va a producir inclusive esa diferencia de presión que vimos, ¿ok? Se va a producir también la diferencia de velocidades, ¿ok? O sea, tengo una fuerza para arriba por la sustentación, en lila eran mis fuerzas. Tengo también un arrastre, ¿sí? Pero esto no es suficiente por el tamaño del área en contacto que yo tengo con mi superficie como para empezar el movimiento, ¿sí? Existen partículas que son muy aerodinámicas, que por más que esta partícula que esté aquí podría ser inclusive más chiquitita que esta partícula que tenemos aquí, ¿ok? Por la forma podría o no iniciarse el movimiento. Para que le muestre el ejemplo, porque también importa, no importa solamente si la partícula es más chica o más grande que la capa viscosa, ¿ok? Importa también realmente su forma para que se produzca en sí el movimiento, ¿ok? Entonces, teníamos partícula menor, va a empezar a moverse por sustentación. ¿Existe un arrastre? Claro que existe un arrastre porque hay esa diferencia de velocidades, pero principalmente se mueve por sustentación, ¿sí? También se puede mover por rotación, ¿ok? Fíjense que lo primero que yo les mostré era la rotación, o sea, por esta diferencia de velocidades que había, esto va a tender a rotar, pero eso no va a hacer que se desprenda hacia la corriente. Nosotros estamos analizando qué hace que se desprenda hacia la corriente, ¿ok? Ese sería en el caso de la partícula chiquitita. Luego, el caso de la partícula grande, la partícula es más grande que mi capa viscosa, entonces esto se va a empezar a mover por la turbulencia. ¿Existe arrastre, existe sustentación y podría llegar a existir también rotación? Sí, pero la partícula no se empieza a mover por eso, generalmente porque el efecto de la turbulencia es mucho más grande. ¿Ok? ¿Se entendió entonces cómo generalmente se mueven las partículas? Se empiezan a mover, ¿sí? No estamos analizando cómo se empiezan a mover. No es lo mismo. Recuérdense, en física también ustedes daban el inicio del movimiento, ustedes tenían un coeficiente de atrito, un coeficiente de rugosidad, no me acuerdo cómo se llamaba en física. Un rozamiento, coeficiente de rozamiento, ¿ok? Era mucho más grande el coeficiente de rozamiento para empezar el movimiento
que el coeficiente de rozamiento para que esto continúe moviéndose. ¿Está bien? Empiezan el movimiento, ¿ok? Ahora ya vamos a ver una partícula que ya se está moviendo, ¿sí? Ya se está moviendo mi partícula, yo ya les hablé un poquitito cómo se van a seguir moviendo y vamos a ver cómo esta partícula se mueve, ¿sí? Todo esto era para empezar nuestro movimiento. Que analizábamos el tamaño de la partícula y el tamaño de nuestra capa viscosa. Ahora tenemos partículas en movimiento, vamos a volver a dibujar nuestro canalcito. Inge, Sí, el tercer caso entonces definitivamente no se mueve, ¿o entendí mal? se puede mover, por ejemplo, por arrastre, ¿sí? Pero probablemente, acá como yo dibujé, ¿sí? Podría llegar al caso de que el flujo es tan rápido, que tiene tanta inercia que también lo mueva. Solamente que les coloqué como ejemplo uno en que no se mueve, ¿sí? ¿Está bien? Ok, sí, gracias. Este podría, por ejemplo, ser en el caso de una partícula que solamente se arrastra. Probablemente si se mueve, se va a mover solamente por el fondo, nunca va a llegar a ser, por ejemplo, un segmento de saltación. Disculpen el coro de fondo. ¿No mi canal otra vez? Entonces está moviendo el flujo en ese sentido. Y vamos a dibujar mi partícula, una partícula alargada, le voy a dibujar acá. Insiste que quiere que le ponga un triángulo. Una partícula circular, le hace grandota para que se vean. ¿Okay? ¿Sí? Ya está en movimiento. Ya están en movimiento las partículas. ¿Ok? Probablemente si yo tengo una partícula de formas similares a esta, sean partículas que permanezcan más en el fondo. Probablemente. Si es demasiado chiquitita, también seguramente va a estar en el flujo. ¿Ok? Este tipo de partículas probablemente se muevan por arrastre. ¿Sí? Se quedan por el fondo, es como que se está arrastrando todo el tiempo. Arrastre. Partículas circulares, normalmente, o sea, esféricas, mejor dicho, normalmente, o cilíndricas, normalmente se van a estar moviendo por rotación cuando están en contacto con el fondo, ¿sí? Por saltación, si salen al flujo, y salen al flujo a recuerden que acá está mi capa límite, y esto salió por sustentación, ¿sí? Ya está en el flujo, si es que esto tiene mucho peso, va a volver a caer. Entonces, va a hacer muchas veces este movimiento y eso sería en saltación. O se puede dar el caso tal de que el flujo es lo suficientemente rápido, suficientemente inercial en realidad sería lo correcto, que hace que esta partícula permanezca en suspensión. Entonces la otra forma de trasladarse cuando ya está en movimiento es por suspensión. Entonces tenemos 4 formas en que una partícula puede seguir trasladándose dentro de un flujo. Por arrastre, por rotación, por saltación o por suspensión. ¿Sí? Dependiendo de cómo se estén moviendo esas partículas, van a formar parte del sedimento de fondo o del sedimento en el flujo mismo, que se le llama caudal sólido, se le suele llamar al caudal de sedimento que está en el flujo mismo. ¿Está bien?
¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, lo primero que nosotros explicamos era para que se inicie el movimiento, y esto segundo ya es cómo mantiene una partícula el movimiento. Enseguida vamos a empezar cuando les muestre un grafiquito, le voy a mostrar la presentación, vamos a hablar un poquitito de cuando estos... Nosotros grabamos la clase. Ah, sí se está grabando. Sí es cierto que el profe puso a grabar. Qué suerte. Porque no iba a volver a explicar todo. Estos son conceptos muy importantes para la parte de transporte. A partir de esto uno ya entiende después el resto, digamos. ¿De qué depende qué tanto sube una partícula en el flujo? O qué tanto... porque una partícula puede ser en saltación, pero que dé saltos cortitos o que dé saltos grandes o que forme parte directamente del flujo, como dije hace rato. ¿De qué depende? Generalmente depende ya del peso de la partícula y de su forma, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen dos partículas bien chiquititas que tienen el mismo peso, ¿sí? Las dos consiguieron saltar. Vamos a tener en cuenta que las dos consiguieron saltar, ¿sí? Pero una es más aplanada que la otra. La más aplanada probablemente permanezca en el flujo más tiempo, como un ala de avión, como volando, porque tiene más área, ¿sí? Para que la sustentación le siga sustentando, por decirlo de una manera. Y también el empuje, que la más esférica. ¿Se entiende? Entonces depende de su peso y de su forma. Y ahora sí, vamos a pasar a la presentación. En la presentación les voy a mostrar algunos conceptos y luego ya vamos a... Lo que pasa en la presentación, saben todo el caso del puente. Creo que va como anillo al dedo a la clase de hoy. Del puente que se cayó en el arroyo Lorito. Que habrán conversado mucho en todas las cátedras sobre ese puente. Vamos a dar bastante en la clase que viene la parte de socavación. Pero teniendo estos conceptos, ¿ustedes creen que podría haber sido algún efecto de socavación o algo parecido en las pilas? Y seguramente sí, profe. Podría llegar a ser, ¿verdad? Sí. ¿Qué faltaría para poder decir si fue o no fue? Algo muy importante para todos los ingenieros. Hacer un análisis exhaustivo y sacar el número, ¿verdad? Algo muy importante como técnico es que generalmente nosotros tenemos que apoyarnos en algo para sacar algún tipo de conclusión. ¿Análisis de qué dijiste, profe? Debemos analizar el flujo, analizar los caudales, analizar las velocidades que había en ese río, la turbulencia que hay en ese río, y ahí poder ver los esfuerzos cortantes que se daban en ese fondo. La casa que viene van a ver que generalmente para ver si es que existe socavación, uno analiza generalmente la velocidad máxima admisible que tiene la partícula para empezar su movimiento o la tensión de corte que tiene ese material de fondo.
Y a partir de ello uno puede determinar si ese material se está moviendo o no. Entonces hay que sacar números para ver realmente si es que se estaba produciendo, qué cuenco de socavación se pudo haber producido ahí. Porque verdad que no tenemos un registro. Si tuviéramos un registro iba a ser más fácil, pero no tenemos un registro. Entonces ahora nos toca mirar ese puente y calcular qué tanto se pudo haber socavado en estos, desde el 98 que está construido ese puente, en estos años, 23 años, hace que están esos pilotes sobre ese cauce hídrico. Les traje un grafiquito, ¿se ve? Sí, se ve, profe. ¿Sí? Tenemos dos gráficos, ¿ok? En la parte de arriba, en este eje que está aquí, vamos a poner un amarillito. En este eje que está aquí arriba, ¿se ve el amarillo? De izquierda a derecha, aquí tendríamos el sedimento más chico, que este sería una arcilla, al más grande, ¿ok? Serían de izquierda a derecha el sedimento más chico al sedimento más grande. El gráfico de arriba, que es este que vemos aquí, todo este gráfico que vemos aquí, voy a borrar otra vez porque después le voy a explicar de esa forma, es el gráfico que nos muestra cómo un sedimento, los esfuerzos, en realidad nos muestra, te da velocidad, la velocidad necesaria para que un sedimento empiece a moverse, dependiendo de su tamaño. Y el gráfico de abajo nos muestra la velocidad necesaria para que un sedimento permanezca en movimiento una vez que ya está dentro del flujo, ¿sí? Permanezca en suspensión, ¿ok? Si le dibujo acá mi canalcito arriba, el gráfico de arriba nos indica qué velocidades tiene que haber para que los sedimentos que están aquí empiecen su movimiento. Y el gráfico de abajo nos indica un sedimento que ya está en la corriente, qué velocidades necesita para permanecer en esta corriente. ¿Ok? Profe, Sí. pero en eso, o sea, en ese gráfico se tiene en cuenta solamente el tamaño y no la forma del sedimento, ¿o cómo es? Y si es por un tamaño característico el que se sacó este gráfico específico. La mayoría de los gráficos es por forma, por un tamaño medio característico. Generalmente sacan por el D50 este tipo de gráficos. Pero ustedes saben que Entiendo. depende también de la forma, ¿sí? Ok. No es lo mismo un río que tenga de fondo, material de fondo, una arena, porque la arena generalmente los granos son muy esféricos, que tenga de material de fondo algún resto volcánico que tenga más sales, donde generalmente las partículas son más puntiagudas, por ejemplo, son todas más lajas. Es totalmente diferente. ¿Ok? Vamos a explicar los grafiquitos. Fíjense que hay algo muy interesante. Dice cuando mi material es demasiado chiquitito, como una arcilla o un limo, que sería desde este punto, ¿se ve mi celeste? Para este lado, ¿sí? Más o menos. Desde este punto para la izquierda. Yo necesito para una partícula, mira el tamaño de esa partícula, de 0,001 milímetros de diámetro característico, yo necesito una velocidad de más de 300 centímetros por segundo para que esta partícula se empiece a mover. ¿Sí? Que es la misma velocidad que yo necesitaría para empezar a mover una partícula de muchísimo más peso
que tiene aproximadamente de diámetro, vamos a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 milímetros más o menos. ¿Sí? ¿Por qué creen que ocurre esto? Yo necesito la misma velocidad para mover una partícula de 70 milímetros de tamaño característico que una partícula de 0,001 milímetro para empezar a mover. Piensen qué características tiene un suelo muy finito. Hay una propiedad de ese suelo que es lo que Por la hace que cohesión del suelo, la tipo, cohesión del suelo, así mismísimo como dijiste. Porque las partículas están mucho más atraídas entre sí, están pegadas entre sí por el efecto de cohesión. Entonces es mucho más difícil desprender esa partícula del suelo que una partícula suelta como una arena. ¿Te das cuenta? Yo acá en la arena, ¿a qué? Yo esta que está aquí ya es una zona de arenas. Ya es una zona de arenas. Acá tengo partículas de 1 milímetro. Esta zona ya es una zona de arenas. Y yo necesito mucho menos velocidad para mover una arena que para mover una arcilla o un limo de 0,001 milímetro de tamaño. Por el efecto de adhesión. Entonces, algo muy importante es que todo el análisis que hicimos hace rato, nosotros no tuvimos en cuenta la adhesión. ¿Sí? Ustedes tienen que tener en cuenta la adhesión cuando están hablando de partículas muy pequeñas como un sílice o una arcilla. ¿Ok? Por eso siempre les muestro este gráfico y es muy importante que ustedes lo entiendan. Entonces tenemos toda una zona que se ve perfectamente entre qué milímetros generalmente, entre qué tamaños de partículas yo tengo todavía una adhesión fuerte, donde el efecto de la adhesión es mucho más importante que el peso propio de la partícula. ¿Ok? Entonces yo dibujaré acá mi partícula arcilla, ¿sí? Yo tengo su peso, ¿ok? Pero voy a tener mucho más grande una adhesión en todos los sentidos que tiene este grano de arcilla, digamos, con todos los granos que están alrededor de él. Por eso es difícil empezar el movimiento en una partícula muy chiquitita. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿se entiende, profe? ¿Se entiende? Ahora, entonces, analizando ya partículas más grandes, vamos a cambiar de color, este ya usé, este ya no usé. Una partícula mucho más grande, ¿sí? Mucho más grande. Mira, este chiquitita todavía, 0,1 milímetro tiene. Donde a partir de este punto, si el comportamiento sería como estábamos analizando anteriormente en los dibujitos que yo les hice. ¿Ok? Cada vez que tenemos una velocidad más grande, acá tengo una velocidad de 11 centímetros por segundo. ¿Ok? 11 centímetros por segundo son necesarios para mover una partícula de un diámetro característico de 0,1 milímetros. Y cada vez que la partícula es más grande, entonces voy a necesitar una velocidad más grande para moverla, para empezar a moverla. Pero fíjense, esta partícula, ¿sí? Que inició su movimiento con una velocidad de casi 200 centímetros por segundo, necesita una velocidad en el flujo mucho menor para mantener ese movimiento y que la partícula permanezca en sustentación si llegó a una velocidad de 10, 20, 30, 40 centímetros por segundo, ya va a poder mantener su movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a dibujar acá mi canalcito, vamos a analizar esa partícula en particular. Mi canalcito.
Tengo mi partícula tuvo la velocidad necesaria, o esta partícula vamos a suponer que era así, medio grande, pudo saltar esta partícula, ¿ok? Esta partícula va a permanecer en movimiento. Imagínense que la distribución de velocidad es algo así. Hasta su máximo. Alcanzó esta velocidad cuando saltó. Alcanzó esta velocidad cuando saltó. O sea, mi partícula está acá ahora. ¿Ok? Se empezó a mover con esta velocidad que está acá. Es claro que si llega a esta velocidad va a seguir moviéndose. Pero mi flujo después va a empezar. El flujo en los ríos generalmente es variable. Tiene velocidad variables, caudales variables. Entonces, ¿cuánto tiempo va a permanecer en sustentación esta partícula? Va a permanecer en sustentación hasta que el flujo hasta donde la partícula llegó tenga una velocidad menor a este valor que estamos teniendo aquí. Eso se puede haber producido, ¿por qué? Porque recuerden que estamos en un flujo turbulento. Puede ser porque se fue, recuerden como era un canal, por ejemplo. ¿Sí? Un canal era así. Las velocidades más grandes se daban en esta zona. Después íbamos teniendo, estos son líneas de velocidades. Iba disminuyendo cada vez que nos íbamos acercando más a los bordes, ¿ok? Entonces, no solamente se va a mover en este sentido, no solamente en la vertical acá, también se puede mover en este sentido la partícula. Entonces, pudo haber llegado a un punto tal en una velocidad aquí, donde la velocidad ya es menor a la velocidad necesaria para que esta partícula permanezca en sustentación, entonces vuelve a caer la partícula. ¿Se entiende? No solamente longitudinalmente hablando, verticalmente hablando. ¿Sí? Eso es para que entiendan este grafiquito. Este grafiquito les voy a agregar a la cátedra, creo que no está. Y ahora sí, vamos a ver la presentación. Creo que los conceptos principales de la parte de transporte de sedimento ya tienen. Pasaremos a ver. Voy a compartir mi pantalla porque les voy a mostrar un videito del laboratorio. Voy a compartir mi pizarra nomás. De darnos una idea de cuánto tiempo va a durar el cubrimiento de mi canal, ¿sí? Para posteriormente pues, idear una manera de disminuir el contenido de sedimentos transportados o recubrir pues, con una capa más gruesa mi canal. Otro ejemplo que se me viene a la mente rápido sería para estimar el nivel muerto de las presas, ¿sí? Nosotros imaginamos que tenemos una cortina de presa donde va a llegar un flujo que transporta sedimentos, pues va a llegar un punto en el que la velocidad sea cero, por lo tanto se van a depositar todos esos sedimentos. ¿Qué va a pasar a través del tiempo? Pues el nivel efectivo o la capacidad de retención de mi presa, pues va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, desde el principio. Hola compañeros, bienvenidos a un tema más de la hidráulica. Ahora vamos a tocar el tema de transporte de sedimentos. ¿Se escucha? Me gustaría hablarles un poco acerca del transporte de sedimentos y de por qué es importante estudiarlo para nosotros como ingenieros civiles. Sí, atacando o pensando en el ejemplo de un canal de riego o un canal de flujo que transporta agua del punto A al punto B, pues nuestro flujo siempre va a llevar partículas en suspensión. ¿Qué van a ocasionar esas partículas en suspensión? Pues miren, van a actuar como una lija a través del tiempo sobre el recubrimiento de mi canal.
Entonces yo debo de estimar qué cantidad de sedimentos y de qué tipo van transportados en mi flujo para ser capaces de darnos una idea de cuánto tiempo va a durar el cubrimiento de mi canal, ¿sí? Para posteriormente pues, idear una manera de disminuir el contenido de sedimentos. El primer ejemplo que les da es cubrir pues, con una capa más gruesa de por qué tienen que calcularlo, es para poder decir de que tiene que estar recubierto su canal, por ejemplo. Ese fue el primer ejemplo de por qué les da. Para estimar el nivel muerto de las presas, ¿sí? Nosotros imaginándonos que tenemos una cortina de presa donde va a llegar un flujo que transporta sedimentos, pues va a llegar un punto en el que la velocidad sea cero, por lo tanto se van a depositar todos esos sedimentos. ¿Qué va a pasar a través del tiempo? Pues el nivel efectivo o la capacidad de retención de mi presa, pues va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces yo necesito saber cuánto tiempo necesito. Ahí le está dando un segundo ejemplo porque es importante el tema de transporte de sedimentos. Que es por la colmatación de los embalses. O sea, si vos tenés, imagínense que tienen un río que transporta normalmente sedimentos, todos los ríos transportan sedimentos, algunos de mayor forma y otros de menor forma, ¿sí? Y se va a pasar, van a encontrarse con velocidades prácticamente nulas, a no ser que estés directamente en la aducción de las máquinas o en la salida sobre el vertedero, porque en la parte de abajo del vertedero tampoco tenemos flujo porque nos encontramos con una pared. Recuerden el grafiquito, esto se iba transportando, este sedimento, y si se encuentra con una presa a velocidades prácticamente nulas, este sedimento va a tender a acumularse en el embalse de esa presa. Ese es otro por qué hay que estudiar bastante. ¿Cuánto tiempo va a durar en llegar? Pues yo calcular mi presa un poco más arriba, etcétera, etcétera. Entonces, son dos aplicaciones muy tangibles que tenemos acerca del transporte de sedimentos. Entonces, si me acompañan un poquito para mostrarles qué es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el canal de flujo, como pueden ver es un canal a escala, un tanto más pequeño que el que habíamos visto en otras ocasiones. Está construido de acrílico y en esta ocasión tiene una cama de arena, una capa de arena distribuida uniformemente, paralelo a toda la base del canal. ¿Sí? Es una arena sílica de laboratorio, la cual podemos observar en este bote que tenemos aquí. Dice el tamaño de su arena de 0.3 milímetros. Se le compró al proveedor Anfield y bueno, les comento acerca de la arena. Esta arena tiene un cuartil 50 de 0.03 milímetros. ¿Sí? Perdón, 0.3 milímetros. ¿Qué significa eso? Que el 50% de mi material, de la granulometría de mi material, pasa o es retenido, ¿sí? Y este es el diámetro que obtenemos. Lo vamos a el de 50 del material es 0.3 milímetros. ¿Sí? El peso específico, perdón, en la densidad de nuestra arena, en este caso que es arena sílica, suele estar entre 2.5 y 2.75 toneladas por metro cúbico. En la parte de los cálculos les proporcionaré el dato exacto de esta arena que nosotros tenemos. Otro equipo que vamos a utilizar o herramienta va a ser un pequeño nivel de burbuja con el que nosotros vamos a confirmar que nuestro canal se encuentre perfectamente nivelado en toda su longitud, ¿sí? Tenemos también un pequeño volante que está aquí donde podemos ir incrementando o disminuyendo la pendiente. Y aquí tenemos la lectura. Sin embargo, es siempre mejor nosotros tener el control de la pendiente con nuestro nivel. También vamos a necesitar un vaso de precipitados para nosotros medir nuestro flujo, nuestro gasto. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, debemos de captar el gasto a vez que fluye o la descarga que fluye a través de mi canal y cronometrar el tiempo que tarda en llenarse cierto volumen. Podemos determinar que se llenen 500 mililitros o un litro y determinar en cuánto tiempo se llenó. Les recomiendo hacer esta medición 3 veces para eliminar el error humano. También, como en otras ocasiones, nosotros necesitamos medir el calado o el ancho de la base de nuestro canal, por lo que vamos nosotros a hacer uso de un vernier con la parte de afuera. Ese es un calibre normal que importante se utiliza que el vernier normalmente. esté ubicado
lo más transversal posible, 90 grados, para tomar la medición correcta. El anterior era solamente para medir de forma Entonces, volumétrica el este dato caudal. obtenido también va a ser proporcionado por el profesor o por mi parte para que ustedes elaboren sus cálculos. Entonces, debemos de medir el canal en la parte final, en la parte del medio y en la parte inicial para encontrar un promedio. Y como les comentaba, pues tratar de eliminar el error humano lo más posible. También vamos a necesitar un pequeño flexómetro. ¿Sí? En este caso, del otro lado tenemos una escala, pero la mayoría de estos canales tienen una escala graduada ya en las paredes del acrílico. Esto nos va a servir básicamente para medir la altura del tirante efectivo. El tirante efectivo va a ser medido desde la arena o desde la base de mi canal, perdón, sí, pues desde donde tenemos la superficie. Algunos de ustedes ya están en décimo prácticamente regular. Si se animan, Ahorita está apagado el canal, por lo que no podemos observarlo. les puedo ayudar para que ideen una experiencia similar para nuestro laboratorio de hidráulica y tengamos una experiencia en la parte de transporte de sedimentos. Podría ser un tema de tesis. Si vayas un poquito más, por favor, aquí tenemos la forma de iniciar nuestra bomba. Esta bomba es una bomba de paso presurizadora muy pequeñita que tiene 3 velocidades diferentes. Ahorita estamos comenzando en la velocidad más baja y si alcanzan a percibir, hasta el otro lado tenemos una válvula de compuerta, esta que tenemos aquí, la cual está casi cerrada por completo. Y entonces vamos a comenzar con una pendiente de 0%, mi canal está completamente nivelado, mi válvula de compuerta está casi cerrada, tiene un 5-10% a lo mucho de apertura, y la velocidad de mi bomba presurizadora está en el número 1 en la primera velocidad. Acto seguido, iniciamos. Le va a poner agua a su sistema. La bomba empieza a bombear agua, va a empezar a subir el nivel en mi tanque de tranquilizamiento, que tiene unas pequeñas esferas de cristal que simplemente nos ayudarán a disipar cualquier turbulencia que pueda venir por la bomba. Eso es bastante interesante, esos modelos enormes, por ejemplo con el modelo que teníamos en Añacua, usábamos tranquilizadores de flujo para dirigir el flujo. En el régimen subcrítico, lo que quiere decir que las ondas son más rápidas que la velocidad de flujo de mi canal, por lo tanto las ondas pueden viajar aguas arriba. Recordemos que este fenómeno bueno, cuando estamos dentro del régimen subcrítico, los fenómenos que pasan aguas abajo influyen lo que pasa aguas arriba y podemos observar cómo las ondas... Es bastante interesante para la gente que se acuerde de mi en hidráulica 2. O sea, aprovechando que aprendió el modelo, no mata haciendo. En este caso, lo que estamos observando es que tenemos un flujo uniforme. No tirante en todos lados. Por favor, hacer un pequeño zoom en donde puedas observarlo mejor. No tenemos absolutamente nada de movimiento. Nada nos está transportando ahora. No hay movimiento, no hay materia transportada en suspensión. Recuérdense cuando el flujo era subcrítico, que es el caso que tienen ahora, las velocidades eran bastante bajas. Sí, ahora tienen un flujo subcrítico con velocidades bien bajitas. Entonces, como pueden observar, en esta primera etapa, con las características que ya les mencioné, no tenemos ningún tipo de movimiento del sedimento. Lo que tenemos que hacer ahora, muchachos, sería comenzar con nuestras mediciones. Inicialmente, medir el caudal que me está... Eso debe pasar, ¿sí? Mi canal, y determinar... Va a medir el caudal para que ellos tengan como parámetro de análisis. Ok, compañeros, llevamos nuestro canal hasta otro estado. Ahorita estamos cerca de un 2% de pendiente y como pueden observar, estamos viendo el fenómeno de la creación de rizos, ¿sí? En este punto, fíjense que es súper interesante. En la ocasión anterior, lo que tenemos que hacer es medir nuestro tirante efectivo. Fíjense que no aumentó el caudal, lo que hizo fue aumentar la pendiente. Y de dos cosas dependía de varias cosas depende si tu flujo es subcrítico o supercrítico. Una de ellas también es la pendiente.
Entonces ahora nuestras velocidades están aumentando de igual forma que yo no aumente mi caudal. ¿Por qué? Porque la pendiente es más grande. Las velocidades son más altas y por eso nuestro fondo sí se está erosionando de alguna manera. En este caso están formando rizos, como en dijo. cierta parte por la fricción, por la fricción ocasionada por el agua y las partículas de mi fondo. Entonces aquí comenzamos a ver que la fuerza cinética empieza a ser un poco mayor que la fuerza de fricción y por eso arrastrar nuestras partículas. Pondremos pausa de nuevo al video, llevaremos el canal al siguiente estado para mostrarles el siguiente fenómeno. Igual es rizos todavía, ¿sí? Ok, compañeros. Tiene velocidades ahora más estamos altas, en el pero no estado muy de altas. saltación. ¿A qué se refiere saltación? Se refiere a que la energía dinámica o cinética de mi flujo es suficiente como para arrastrar partículas más pesadas y que choquen unas contra otras y obviamente De salten. repente se ven las partículas que saltan. Salten Fíjense entre bien. ellas. Hay choques de partículas, hay un poco más de caos y a este fenómeno se le llama saltación. Hace rato solamente había arrastre. Necesitamos volver a obtener el tirante efectivo, en este caso que viene siendo la altura desde mi arena hasta el fluido. Necesitamos obtener la altura efectiva y el gasto o la descarga de nuestro canal. En todos los casos vamos a obtener esas dos mediciones. Cada vez va a irse haciendo más difícil la medición de esto, entonces a lo mejor vamos a tener que hacer varias pruebas. Sin embargo, estamos observando aquí el fenómeno de saltación. Igualmente pondremos pausa para llevar el canal al siguiente estado. Ok, compañeros, ahora estamos en el fenómeno de las dunas. Como pueden observar, son dunas muy similares a las que se crean en los desiertos. Como les había dicho, ahora la energía cinética ha aumentado un poco más. Lo que hicimos en este caso fue abrir la válvula de compuerta hasta su máxima apertura para permitir el flujo máximo. Y no hemos modificado la pendiente del 2%, estamos todavía en donde mismo. Sin embargo, ahora el caudal o la descarga de nuestro canal es mayor. Podemos observar la creación de dunas y cómo se van moviendo pues por el mismo caminar de las partículas. Como hemos hecho en otras ocasiones, mediremos se ve mucho la formación de dunas en el fondo de canal. En este caso, obviamente la medición se torna un tanto difícil ya que hay pequeños puntos más bajos y puntos más altos. Entonces debemos de tratar de encontrar un punto medio o un punto demasiado y pues ya iremos viendo adelante cómo, más bien en base a la práctica, cómo llevar a cabo las mediciones de la forma más exacta. Entonces les repito, ahorita estamos observando el fenómeno de la creación de las dunas. Llevaremos el canal al siguiente estado. Ahora, compañeros, lo que estamos observando es el fenómeno de dunas lavadas, así le llaman los autores, y simplemente, pues, como les había comentado, la energía cinética sigue aumentando, por lo tanto, ahora es un tanto mayor y arrastra las dunas y las empieza a alargar. Se puede decir que es el mismo fenómeno que la anterior. También son las mismas, fíjense como en tiempo real ven como esta duna se está moviendo, la duna que está atrás. Un poco más alargadas. Sí, perfectamente. Entonces, ahora estamos en el punto. Siguen siendo dunas como el caso anterior, solo que son dunas mucho más largas. ¿Sí? Vemos al canal al siguiente estado, pero recuerden siempre tomar la altura efectiva que están en este momento y la descarga del canal, como en todos los casos. Ok, compañeros, ahora lo que estamos observando es el fenómeno del lecho móvil. Como pueden ver, la energía cinética ya es suficiente como para que el lecho se mueva de una forma completamente continua. Se puede decir que es un lecho móvil. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en esa etapa, lecho móvil. Igualmente debemos de medir el tirante efectivo que encontramos en este momento y también la descarga del canal. ¿Sí? Sucede un fenómeno curioso en el que nosotros podemos ver tal cual como el sedimento va caminando. Por ejemplo, me haces favor de enfocar en esta parte, podremos observar cómo el lecho móvil va caminando en dirección a mi flujo.
Les repito, tomamos el tirante efectivo en el centro del canal y la descarga del mismo. Llevaremos el canal al siguiente punto. Ok, compañeros, ahora estamos en la etapa de las antidunas. La energía es Fíjense bien que ahora les dice que acarrea antidunas. Son unas dunas que se forman de revés en comparación a las pero anteriores. entonces al acumularlo en la duna, como pueden ver, se mueven las dunas en dirección contraria del flujo. Antes se A este movían fenómeno, en el sentido del flujo las dunas ¿cómo se va a crear? y las antidunas se van para el otro lado. Este fenómeno se le llaman antidunas. Ya estamos en una pendiente casi del 7%. Fíjense que están moviendo de izquierda a derecha la arena, o sea, la duna. La apertura de mi No la arena, válvula la de duna. compuerta es total. Tiene un flujo mucho más rápido. Por lo que tanto, antes. estamos ya completamente dentro del régimen turbulento, supercrítico, y vemos el fenómeno que se crea. De igual forma, les pido por favor tomemos el tirante efectivo que estamos experimentando en este momento y la descarga de nuestro canal. Casi nos acercamos al final de las mediciones. Estamos ya casi al final de las mediciones. Nuestro canal ya está casi al 10%, estamos en el 9% de la pendiente. Como les había comentado, la válvula de compuerta está casi abierta. Obviamente nuestro sustrato casi es lavado dentro de nuestro canal. Sin embargo, sigue habiendo una parte en la que se está creando el fenómeno de rampas y piscinas. Como pueden ver, tenemos una pequeña rampa y una pequeña depresión que le llamamos piscinas, otra rampa, otras piscinas. Entonces, lo que pasa es que las partículas son transportadas con gran energía dinámica. De repente, cuando en las partes bajas baja la velocidad, ya que tenemos un poco más de sección transversal, se depositan las partículas y por eso es el avanzar. Este fenómeno es un fenómeno transitorio, está avanzando todo el tiempo. Entonces, aquí podemos observar el fenómeno de rampas y piscinas. Y como siempre, vamos a obtener el tirante crítico de mi flujo, que en estos casos, en los últimos casos, ya ha sido muy pequeño, y la descarga de mi canal. Por favor, en cada medición deberemos de buscar la bibliografía, en qué número de Freud estamos y en qué rangos se crean este tipo de fenómenos, y ya están encasillados o englobados según el número de Freud. Lo veremos en la parte de cálculos, y les agradezco su presencia y su atención en este video de transporte de sedimentos. Realmente muchísimas gracias ¿Les pareció interesante, chicos? Sí, profe. Profe, ese fenómeno de las antidunas es lo que yo no entiendo cómo, o sea, por qué tipo esas dunas de arena pasarían a moverse en contra del flujo. Fíjate que las dunas se mueven contra el flujo, no la arena, ¿sí? Porque esto es, ¿vos te acordás de los resaltos hidráulicos, por ejemplo? ¿Sí? Que teníamos en hidráulica 2. Sí, sí, Recordate recuerdo. que vos tenías el flujo, por ejemplo, si yo tengo un flujo que va, imagínense, de derecha hacia la izquierda, un flujo súper crítico, un nivel bajito que se va de derecha a izquierda. Y se me forma de repente mi resalto hidráulico, ¿qué va a pasar? Mi resalto hidráulico se va a ir de izquierda a derecha, se va a ir de izquierda a derecha hasta que las fuerzas se igualen y se me va a quedar quietito, ¿sí? Por el efecto que ese efecto de resalto hidráulico de izquierda a derecha se me forman las antidunas y las antidunas viajan con ese resalto. ¿Entendés, José? Por eso las antidunas viajan en sentido contrario al flujo. Sí, entiendo, profe. Gracias. En realidad es así una forma fácil de explicar. No siempre se forman con los resaltos, ¿sí? Se forman por esas recirculaciones que existen, igual que mi flujo es turbulento, acordate, ¿sí? Entonces existen esas recirculaciones donde la componente de la velocidad media viaja con el sentido del flujo, pero eso no quiere decir que no existan componentes de las velocidades en sentido contrario a ese flujo, especialmente en el fondo. Imagínate un montón de remolinitos que se están formando en el fondo por culpa del flujo supercrítico. Entiendo, profe. Gracias. ¿Está bien? No de nada. Y ahora sí vamos a ver la presentación. Ya tenía abierta, creo. No la veo. Vamos a abrir una mano. Ya tenía abierta, pero no la encuentro.
Cuantificación, cuantificación, cuantificación. Sí, este es uno. Esta es la presentación del profe, ¿sí? Por eso no voy a dejar de alto. Esta es la principal, después las otras les invito a ustedes que lean, ¿sí? Algunas cosas le voy a leer, otras cosas no, porque ya hablamos mucho de muchas cosas que están acá. Primero tienen que saber qué es un sedimento, que creo que ya saben, ¿sí? Que es cualquier partícula que esté en el fondo. ¿Está bien? Este puede estar en una cuenca, puede estar en un río, siempre se llama sedimento de igual forma. ¿Ok? Puede ser formada por arena, por la socavación de rocas, por lo que sea. ¿Ok? Generalmente es transportada por la corriente. De esta forma, la sedimentación es eso que estudia el movimiento de este sedimento, ¿ok? Cómo se transporta este sedimento por culpa de la corriente. Ya les había nombrado la carga sólida, ¿ok? La carga sólida que le llama como carga de sedimento, que es el material que es transportado constantemente por la corriente. Luego está la carga en suspensión y la carga del lecho mismo, que es la carga que es transportada directamente en el fondo, ¿ok? Entonces, a partir de ese videito que ustedes vieron, ¿cuáles les parece que son los parámetros que llegar a afectar a la formación del lecho de un fondo, de un cauce hídrico? Fíjense que depende del caudal, ¿depende de qué? Depende realmente de que si tu flujo es supercrítico, crítico o subcrítico. ¿Y de qué depende si tu flujo es supercrítico, crítico o subcrítico? Depende de qué caudal vos tenés. Con el mismo caudal, si vos aumentás la pendiente, podrías llegar a tener un flujo más rápido, no necesariamente supercrítico, pero sí más rápido. Si aumentas más todavía la pendiente, podrías llegar inclusive a tener un flujo supercrítico. Depende de la pendiente, depende del flujo en sí, del caudal en sí, de la velocidad que tiene este flujo, obviamente del tirante que estamos teniendo, o sea, no es lo mismo que yo tenga un flujo subcrítico que tenga un flujo supercrítico, y de las características de las partículas en sí, o sea, del tamaño del sedimento, de la forma de este sedimento, del peso de este sedimento, ¿sí? Acá entonces están los dibujitos esquematizados como generalmente encontramos en los libros de las dunas, de los rizos, de las dunas y las antidunas. ¿Ok? Generalmente los lechos de los cauces hídricos que se dan de esta forma sería el estado inicial que había mostrado en el experimento el laboratorista, ¿ok? Donde que tenían como característica de flujo, tenían un flujo muy lento era el flujo, prácticamente de nivel alto y muy lento era el flujo para que tenga esta característica particular. Luego cuando iba aumentando un poquitito fue aumentando la velocidad de ese flujo, ¿qué pasó? Empezó a verse pequeños rizos en el fondo. El rizo no es solamente algo lineal, digamos. Ustedes ven mi cursor, ¿verdad? Si yo me ubico sobre este pequeño rizo que está acá, este rizo no va a ser lineal en la transversal. Generalmente es como un rulo realmente de cabello, por eso como un rizo se va en diferentes sentidos, ¿ok? Aunque es chiquitito. Esos son los rizos. Generalmente uno tiene un lecho con rizos cuando el flujo es subcrítico, pero el número de Fruit que le hace ese flujo subcrítico es muy chiquitito, ¿sí? Muy inferior a 1. Luego se van a empezar a formar las dunas. Fue aumentando la velocidad en ese canal, fue aumentando la velocidad. No llegamos todavía a un flujo supercrítico, pero la velocidad ya está más grande y se empezaron a formar las dunas. ¿Ok? Que es este segundo estado que estamos aquí. Estamos todavía en un flujo subcrítico, pero ya estamos en un valor más cercano a 1. ¿Está bien? Ya son velocidades un poco más elevadas que el caso anterior. Se nos formaron las dunas. ¿Está bien? Luego está el punto crítico en los lechos,
en que se forman las ondas estacionarias. ¿Qué particularidad tenía cuando se empezaron a formar las ondas estacionarias? La gran particularidad que tenía era que las dunas, recuérdense que las dunas, eso me olvidé decirle, que las dunas se movían en el sentido del movimiento del flujo, ¿ok? El flujo se movía rápidamente, se movía de izquierda a derecha, ponerle a una velocidad, vamos a darle un número cualquiera. El flujo se movía, si el flujo se movía a una velocidad de 2 metros por segundo, probablemente las dunas se estaban moviendo también de izquierda a derecha a una velocidad menor. Vamos a poner una velocidad de 0.2 metros por segundo. ¿Ok? Pero tienen ese movimiento de izquierda a derecha que acompañan el movimiento del flujo, las dunas. Luego tenemos las ondas estacionarias, donde la duna es como una duna que se queda quietita, ¿sí? Y la gran particularidad que tiene es que vos mirás el agua y el agua es como que lleva la misma forma de esa onda estacionaria. Y se llama onda estacionaria, ¿por qué? Porque no se mueve el fondo, está quieto. No es como las dunas que se mueven de izquierda a derecha, se mueven en sentido del flujo. Se quedan quietas, se queda quieto esas ondas, ¿sí? Que se forman en el fondo. Esa es la gran diferencia que tiene con las dunas. Y se da cuando estamos en flujos críticos. ¿Ok? Y luego se van a empezar a formar mis antidunas. ¿Qué particularidad tiene? Que por culpa de estos saltos hidráulicos que se forman en realidad en la superficie libre de este flujo, la antiduna viaja en sentido del salto hidráulico y el flujo avanza en sentido del flujo en sí. Entonces la antiduna viaja en sentido contrario a este flujo. ¿Ok? Esas serían las cinco formas que normalmente uno ve el fondo de eh, un canal de material suelto, ¿sí? Puede ser una arena, puede ser un limo, una arcilla que no esté muy consolidada, puede ser un fondo rocoso, por ejemplo, de cantos rodados, también se forman también tienen estas formas los lechos. Le dijimos todo esto, por eso les paso, ¿sí? Debemos tener en cuenta que importa mucho el tamaño de la partícula, ya saben por qué ahora. Generalmente cuando yo tengo un cauce hídrico, y si yo quiero analizar o debo analizar, ya sea, tengo el Paraná, ¿sí? Le voy a poner un caso práctico, y ustedes tienen que saber en cuánto tiempo se colmataría este cauce, este embalse embalse de Itaipú, por ejemplo. ¿En cuánto tiempo llevaría la colmatación de este embalse? Entonces, ustedes deben saber, lo primero que van a tener que hacer es la curva granulométrica del material del fondo que llega hasta ese embalse. Lo primerito que van a tener que hacer es, ¿qué diámetro es el que generalmente uno analiza y que la mayoría de las fórmulas empíricas que existen utilizan para analizar esta parte de transporte de sedimentos? Generalmente utilizan el D50, ¿sí? También hay bibliografías que utilizan otros diámetros, como el de 85, otros diámetros. Hay uno que inclusive usa la relación que existe entre el de 85 y el de 50. Ya depende de la fórmula específica que van a utilizar. Si van a hacer la colmatación que tiene una presa que hicieron para cría de peces, ¿sí? Están en un arroyo, hicieron una presa que es medio lateral a un cauce hídrico, pero obviamente vaya acumulando sedimentos porque le está frenando el flujo. ¿Está bien? Y es un arroyo. Entonces, ¿qué voy a hacer? No es un proyecto de gran envergadura. Entonces voy a agarrar las formulitas que existen empíricas y obviamente con eso voy a calcular y voy a saber en cuánto tiempo voy a tener que construir otro embalse o voy a tener, qué tan alta voy a tener que hacer mi presa para que esto me dure por lo menos 10 años y no tenga que construir rápidamente otra presa. ¿Ok? Para eso te van a servir las formulitas empíricas que existen normalmente. Me van a dar una buena aproximación. Ahora bien, si voy a trabajar con Itaipú, obviamente ya me voy a ir en la parte de simulación numérica. ¿Está bien?
Este es para que recuerden el tema de la curva granulométrica. El de 50 era retenido y pasante 50%. Esta es otra formulita, por ejemplo, que se usa, que relaciona el de 90 con el de 10, en vez de usar el de 50. Hay muchas fórmulas diferentes. ¿Ok? Hablamos de la clasificación de los sedimentos, que estos pueden estar en suspensión, en el fondo o en saltación. Hablamos que son cada uno de ellos, no hace falta ver de nuevo. Algo bastante teórico. Yo particularmente, a mí no me gusta tener una definición muy estricta de algo. ¿Por qué? Porque generalmente, dependiendo de la fuente bibliográfica que uno vea para sacar esa definición, va a variar aunque sea mínimamente esta definición. Entonces yo prefiero que ustedes entiendan bien los conceptos antes que me reciten un concepto, una definición, por ejemplo. ¿Sí? Eh, yo particularmente, ¿sí? Entonces, yo no creo que yo les pida algo, una definición muy teórica. O sea, antes les voy a pedir que me expliquen algún concepto, por ejemplo, por qué se mueve la partícula, me parece mucho más factible que yo les pida a ustedes en un examen, porque me parece que es algo que ustedes podrían llegar a utilizar más el día de mañana, y que ustedes deben tener el concepto en la cabeza antes de un concepto teórico que ustedes pueden abrir un libro y rápidamente ya saben cómo era. No quiere decir que no sepan qué es la erosión, por ejemplo, tienen que saber qué es la erosión. Solamente que no hace falta que sepan de memoria qué es la erosión. Eso es lo que voy. Esto les invito a que lean porque tienen que contestar, recuérdense el formulario del profe. Es importante que ustedes lean los materiales que les deja el profe y completen esos formularios. Como les digo, probablemente vamos a terminar hoy otra vez una hora antes y hagan ya esos formularios. Creo que le dejo 4 formularios para hoy el profe. Recuérdense que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, en hidráulica 2, imagínense que tenemos un canal subcrítico, ¿sí? Que de repente se hace supercrítico. ¿Qué va a pasar? Van a pasar de velocidades bajas a velocidades muy altas. ¿Ok? Ahora si tenemos al revés, tenemos un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Vamos a pasar de velocidades bajas a velocidades muy altas, inclusive con un resalto hidráulico en el medio. Y estos fenómenos, especialmente las velocidades asociadas a la potencia, contribuyen mucho en la parte de transporte de los sedimentos de fondo. Una de las cosas entonces que contribuye es el cambio de pendiente. Cualquier cosa que te provoque turbulencia. Acá, por ejemplo, está nombrando el incremento en el ancho del canal. También podría ser la disminución. La impermanencia del flujo, ¿sí? Recuérdense que generalmente nosotros cuando analizamos un canal le colocamos un caudal constante, no hacemos el impermanente, porque es más fácil analizar de esa manera. Eso no quiere decir que no existen los impermanentes. La fluctuación, la fluctuación es un fenómeno que contribuye a la turbulencia. Y la turbulencia es un fenómeno que contribuye a la erosión, al transporte de sedimentos, a todo el proceso erosivo en sí. ¿Está bien? Entonces, cualquier tipo de fluctuación, ya sea esta de presiones o de caudales, va a contribuir en aumentar el transporte. Le habla un poquito de erosión, diferentes tipos de erosiones que ustedes pueden tener. Pueden tener en obras, en estribos, en presas, en el borde de cauces, en el fondo. Eso se está hablando aquí. Fíjense todo lo que se erosionó, la pila de este puente con el paso del flujo. Esto anteriormente tenía terreno hasta este punto que tenemos aquí. Está expuesta la
¿cómo se llama? La cimentación. Y eso porque generalmente se produce en los cauces hídricos. Aparte de todo el proceso de transporte que ustedes ya dieron, existe un fenómeno como el que estamos viendo aquí, que se llaman vórtices de von Karman. Es un fenómeno tridimensional que se produce alrededor de las pilas o alrededor de cualquier obstáculo que se encuentre en el cauce hídrico. Imagínense, este que está aquí es el pilar, ¿sí? El flujo va de izquierda a derecha, se choca contra el pilar, este se abre alrededor del pilar, abraza el pilar y hace un efecto, eh, pongan sus manos como si fuese que le están empezando a abrazar al pilar, ¿sí? Y esto sigue girando, no deja de girar, entonces forma dos grandes vórtices detrás del pilar, ¿sí? Pongan sus dos manos como si fuese que están, voy a mostrarlo, voy a prender mi cámara, igual que esté despeinada, para que me vean. Voy a prender mi cámara. Ahí estoy. Deja compartir un ratito para que aparezca mi cara. Anclarme. Miren, imaginen que su pilar está aquí, ¿sí? Su pilar está aquí adelante, ¿sí? Y sus manos son el flujo, que viene el flujo y abraza ese pilar, ¿sí? En el flujo se encuentra con ese pilar, se abre y abraza ese pilar, ¿sí? Pero esto sigue girando, entonces se forman como dos vórtices grandes detrás del pilar, ¿sí? Viene, abraza el pilar, sigue girando el flujo y se forman dos grandes vórtices detrás de ese pilar o sea el obstáculo que esté ahí, ¿sí? Esto es algo totalmente tridimensional. Esto gira, sigue girando, ¿ok? Se rompe este vórtice grande en vórtices más pequeños detrás del pilar y todo esto es tridimensional, o sea, no es solamente en este plano, también es en este plano que tenemos aquí. Entonces, este efecto hace que se levante el sedimento de fondo en las cercanías de ese pilar. ¿Se entendió? Esos son los vórtices de von Karman. Y eso, por eso es tan grande el efecto socavación cuando uno se encuentra con un obstáculo en un flujo. ¿Ok? Por eso es grande la socavación cuando uno se encuentra con el obstáculo. Y es lo que pasa detrás de las pilas de los puentes. Y es algo que se debe dimensionar. Otra vez la presentación. ¿Sí? Eso produce este cuenco erosivo que vemos aquí. Generalmente es más grande en la parte de atrás que en la parte de enfrente y existe una zona de deposición de materiales luego del cuenco de socavación. ¿A qué? ¿Salió? ¿Por qué salió? ¿Sí? Eso es porque se producen detrás de pilas o de obstáculos la erosión. Luego también tenemos la erosión de márgenes. Esto vamos a ver bien en la clase que me toca conmigo también, que es de la parte de protección de márgenes. Luego estos sedimentos que son transportados obviamente se tienen que quedar en algún lugar. Y hablamos de las velocidades. Velocidades de arranque, generalmente se le dice la velocidad con que empieza a moverse ese sedimento. También depende del ángulo del suelo en sí, el ángulo de reposo del suelo. O sea, imagínense que tenemos
todos estos sedimentos que están aquí. ¿Sí? Puedo tener un sedimento que es de forma prácticamente cilíndrica, uno más cuadrado, uno más triangular, varias esferas. ¿Ok? Y el ángulo de reposo es el ángulo que se le... en realidad es una medida empírica, porque no es una medida real, que nos sirve de alguna forma para decir qué tanto esta partícula le va a costar moverse, empezar a moverse dentro a empezar a moverse, ¿sí? Va a empezar a no estar en equilibrio cuando pase ese cierto ángulo. Por eso para partículas esféricas o cilíndricas ese ángulo es 0. ¿Por qué? Porque esto empieza a girar sin ningún ángulo y ya va a empezar a moverse. ¿Está bien? Sin prácticamente moverse en ningún ángulo. ¿Por qué? Porque va a ser arrastrado, va a empezar a girar y a irse. Y por ejemplo, para una partícula cuadrada, ¿qué va a pasar? Esto se tiene que mover aunque sea 45 grados para que vuelque. Por eso su ángulo se considera como de 45 grados. Para un triángulo lo mismo. Para que vuelque esto se tuvo que haber movido de esta posición. Imagínense este vértice, ¿sí? Estaban en esta posición, está aquí, este vértice hasta esta arista. Mostrándole. Esta posición para que esto, entonces se movió todo este ángulo desde este punto hasta este punto, que fueron 60 grados. Y así también hay similitudes para cuando qué ángulo tiene que romper para dejar. Le hablamos de la parte de los movimientos de las partículas del fondo. Son definiciones, más definiciones. Y hablamos del arrastre de la capa de fondo, de la suspensión y del transporte. Ya cuando ya estaban en movimiento las partículas. Y de cuáles de ellas son las intervinientes para su movimiento, ya sea para iniciar el movimiento, para que el movimiento permanezca. Todo esto ya les hablé. Les invito a que vean la parte de cuantificación. La parte de cuantificación son la cuantificación de la cantidad de sedimento. Le va a hablar de la cuantificación en embalses, diferentes tipos de cuantificación de la cantidad de sedimento. Y que hagan las tareas. Son 5 tareas. Uno de ellos es de la diapositiva principal que leí con ustedes. Donde hay muchas definiciones de sedimentos, ¿sí? Uno le va a hacer la cuantificación en sedimento en embalse, otra es la descarga sólida, recuerden la descarga sólida la que está en el flujo mismo, varias presentaciones de cuantificación de sedimentos. Otra es la general. ¿Tienen alguna duda, chicos? Si tienen dudas sobre la parte de cuantificación de sedimento, estoy por el Classroom. Por ahora todo bien, profe. Para ustedes. Gracias, Ezio. Gracias, Diego. Y ahora les recomiendo que aprovechen esta ahorita ya los cuestionarios, ¿ok? Nosotros creo que nos vemos ya por la clase 8 por ahí de nuevo, ¿sí? Donde vamos a ver la parte de protecciones de márgenes directas, protecciones de márgenes indirectas, después modelos en general, modelo matemático, modelo físico, modelo analógico. Esa parte me toca a mí de nuevo. Un gusto, chicos. Nos vemos la próxima clase. Dale, profe, Bueno, gracias. profe, gracias, Gracias por el profe. claro, profe. Gracias. Gracias, profe. Inge.